En este video vamos a comenzar con el estudio ya de órganos. En este caso vamos a trabajar la anatomía de hoja. En general, la hoja se estudia teniendo en cuenta los grupos de plantas. Por lo tanto, vamos a describir las hojas de dicotiledóneas, las hojas de gramíneas y las hojas de gimnospermas, haciendo esa diferenciación entre los grupos de plantas. Antes de comenzar con cada una de las estructuras propiamente, tenemos que agregar algunos símbolos que nos van a ser útiles en el momento de interpretar o de realizar esquemas de órganos en corte transversal para diferenciar cada uno de los tejidos que los forman. Ya habíamos planteado en el video de parénquima, colénquima y esclerénquima que existe una simbología, en este caso está modificada, que pertenece a los autores de Metcalfe y Chalk, donde a través de distintos símbolos uno puede dibujar en los distintos órganos cada uno de los tejidos. Según estos autores, la epidermis se dibuja con una doble línea. Recordemos que el parénquima con un rayado diagonal, el colénquima un enrejado, el esclerénquima sombreado, el clorénquima en forma de lluvia. Y en este caso, este símbolo se utiliza tanto para el clorénquima esponjoso como el clorénquima en empalizada. No hay una diferencia en cuanto a los símbolos. El cambium lo vamos a dibujar con una sola línea. El xilema, tanto primario como secundario, con un rayado vertical. Y el floema, tanto primario como secundario, con un punteado. Estos serían entonces los tres símbolos que deberíamos agregar a los que ya habíamos señalado en otros videos. Volvemos entonces a lo que es la estructura interna de la hoja. Dijimos que esa estructura va a variar de acuerdo al grupo taxonómico, es decir, si son angiospermas o gimnospermas, y dentro de angiospermas a monocotiledonia o dicotiledonia, y también si la hoja que estoy analizando a qué ambiente se refiere, o mejor dicho, en qué ambiente está la especie a la cual estoy haciendo referencia. Repasando, podemos decir que en este caso tenemos un esquema de una dicotiledonia. Las hojas podían ser simples, compuestas, con pecíolo, lámina, podía haber algún tipo de estructura en la base del pecíolo, como ócrea o estípulas. En el caso de las dicotiledonias, las hojas son alargadas, de las monocotiledonias, las hojas son más alargadas, con la presencia de vaina, nervaduras paralelas. En este caso, para ilustrar, coloqué una hoja compuesta, donde si es compuesta puedo hablar del pecíolo, también puedo hablar de peciolulos, la lámina dividida en folíolos, el raquis y en este caso la presencia de estípulas. En estas dos fotografías corresponden a monocotiledonias, donde vemos la lámina, la vaina, en el caso de una gramínea, también la lámina, la vaina. En el caso de las monocotiledonias no gramíneas, como así también en las gramíneas, recordemos la presencia de nervaduras paralelas, es decir, que son hojas paralelinervadas, mientras que en dicotiledonias las nervaduras eran reticuladas, es decir, que hablamos de hojas retinervadas. En general, los estudios de hojas se realizan en cortes transversales. No se utilizan los cortes longitudinales.
Por lo tanto, nosotros vamos a estudiar en este momento cuáles son las partes de la hoja en corte transversal. En una hoja voy a encontrar una epidermis superior, una epidermis inferior, el mesófilo, que es el tejido que se encuentra en el medio, formando el cuerpo de esa hoja, se encuentra en el medio entre las dos epidermis superior e inferior, y el sistema vascular, que está formado por haces. Cada haz tiene xilema y floema, es decir, un haz vascular es la asociación entre los dos tejidos vasculares, el xilema y el floema. En general, la epidermis superior es la cara hacia donde se ubica el xilema y la epidermis inferior es la cara hacia donde se ubica el floema. ¿Por qué se toma esta determinación? En este esquema de tallo en corte longitudinal podemos observar que los tejidos vasculares se encuentran ubicados de tal manera que el xilema da hacia el centro del tallo. El floema da hacia afuera del tallo. Si esta es la zona del nudo, a partir del cual voy a encontrar una hoja axilante, en este caso, si la filotaxis es alterna, encuentro una sola hoja. En este caso está dibujada una hoja simple. ¿Cómo van a entrar los tejidos vasculares al pecíolo y luego a la lámina de la hoja? Bueno, van a entrar como una prolongación de los tejidos que viene en el tallo. Entonces, cuando esos tejidos vasculares entran al pecíolo de la hoja y luego a la lámina, el xilema que viene hacia adentro va a pasar a estar hacia arriba de ese pecíolo y de esa hoja. El floema que da hacia afuera del tallo, cuando entra al pecíolo y luego a la lámina, va a quedar hacia abajo. Si hago un corte transversal de esta hoja, entonces encuentro el xilema hacia la epidermis superior de la hoja, el floema hacia la epidermis inferior de la hoja. Junto a esos haces vasculares generalmente aparece algún tejido de sostén, que puede ser el colénquima, puede ser el esclerénquima o pueden ser ambos tejidos. Si veo un corte tridimensional de esta hoja, en este caso un esquema de un corte tridimensional, veo epidermis superior, epidermis inferior, el mesófilo, que va a estar formado por clorénquima. En este esquema está el clorénquima en empalizada y el clorénquima esponjoso, pero eso va a depender del tipo de hoja que yo esté analizando, que lo vamos a ver seguidamente. Pero en general el mesófilo yo debo asociarlo con clorénquima y los haces vasculares en medio de ese mesófilo. Por lo tanto, en general yo digo que las partes de una hoja son epidermis, mesófilo, con tejido parenquimático con alta proporción de cloroplastos, sea un clorénquima, y tejidos vasculares dispuestos en haces vasculares, es decir, siempre juntos, asociados, xilema y floema. Vamos ahora a comenzar con el estudio del epidermis de hoja. Y en general decimos que aquí hay que hacer un repaso de todo lo planteado en el video teórico del tejido epidérmico. Todo lo que corresponde tanto a epidermis de dicotiledóneas como epidermis de monocotiledóneas gramíneas y monocotiledóneas no gramíneas es válido para hoja. Lo que sí vamos a nombrar
haciendo la distinción entre dicotiledonias y monocotiledonias no gramíneas, donde recordamos las células que formaban los estomas, las células oclusivas de los estomas, tenían forma arriñonada, en el medio quedaba el poro o ostialo, y a su alrededor podía haber células acompañantes o células típicas. Mientras que en la epidermis, en la vista superficial de monocotiledonias, teníamos la presencia de células oclusivas de los estomas en formas de hueso, con las células acompañantes formando parte de ese aparato estomático, y luego células típicas largas, cortas, y también la presencia de ganchos, tricomas, aguijones. Lo que vamos a hacer referencia entonces a esta epidermis es la cantidad de estomas que pueden estar presentes en ambos tipos de hojas. Y vamos a decir entonces que la hoja va a ser anfiestomática cuando tiene estomas en ambas epidermis, en ambas caras de la hoja, epiestomática cuando hay estomas solamente en la cara superior, e hipoestomática cuando los estomas están en la cara abaxial. Este tipo de hoja es la más común. ¿Y por qué estomas en la cara abaxial en mayor cantidad? Porque justamente es una manera de que no queden expuestos a la mayor radiación solar, lo que puede producir pérdida de agua a través de los estomas. Entonces la planta, para evitar esa pérdida excesiva de agua, es que generalmente tiene la mayor cantidad de estomas en la cara abaxial, es decir, la cara inferior. Con respecto al mesófilo, que es la otra parte de la hoja, vamos a decir que es el tejido fundamental que queda entre las dos epidermis, la superior y la inferior. Ese tejido es clorénquima, que tiene una función especial, que es la función de realizar la fotosíntesis. En general puede estar diferenciado como clorénquima en empalizada o clorénquima esponjoso, pero no necesariamente todas las hojas, vamos a ver más adelante, presentan esta estructura. En otras hojas podemos encontrarlo directamente como un clorénquima sin poder hacer una diferenciación entre empalizada y esponjoso. Las células del parénquima esponjoso tienen forma variada, generalmente isodiamétricas, con bordes lobulados, mientras que las células del clorénquima en empalizada se encuentran con una forma más alargada y en general son varias veces más largas que anchas. Pasando ahora al sistema vascular, que se encuentra dentro del mesófilo de la hoja, decimos que es el conjunto de haces vasculares formados por xilema y floema. La disposición o la distribución de esos haces definen la venación de la hoja. En dicotiledonias generalmente se encuentra un haz mayor, de mayor tamaño, mayor cantidad de elementos conductores en el centro de la hoja. Y por fuera es lo que va a determinar la nervadura media de esa hoja. En realidad, esa nervadura media es un signo de lo que está pasando en el mesófilo, en el cual se encuentra un haz de mayor tamaño en el centro de esa hoja. Y las otras nervaduras, en realidad, son el relieve de los haces vasculares menores que se encuentran en lo que denominamos el ala de la hoja. Esta es la parte central y esta es la parte del ala de la hoja, lo mismo hacia el otro costado. En el ala de la hoja, entonces, encontramos los haces vasculares menores. En la región del centro de la hoja encontramos un haz vascular de mayor tamaño. Esto es
para dicotiledóneas. Vamos a ver luego que en monocotiledóneas, en general, este hacesillo central no ocurre. Esta diferencia entre haces centrales y los haces laterales no ocurre, sino que en monocotiledóneas van alternando haces de mayor tamaño con haces de menor tamaño. Recordemos que las nervaduras son paralelas en el caso de monocotiledóneas. En este caso son reticuladas. Ahora bien, los haces más comunes que podemos encontrar en hoja son haces bicolaterales cuando se encuentra el xilema en el centro y a los costados floema, o haz colateral que se encuentran xilema, un paquete de xilema y un paquete de floema y nada más. En general, para monocotiledóneas gramíneas vamos a encontrar este tipo de haces colaterales, mientras que en dicotiledóneas, en monocotiledóneas no gramíneas, podemos encontrar haces bicolaterales y haces colaterales. Quiero hacer notar que junto a los haces de mayor tamaño, a la central de la hoja, generalmente tenemos la presencia de los tejidos de sostén, en este caso colénquima, pero también podría ocurrir con el esclerénquima. Lo mismo en los haces menores, vemos esta zona sombreada, corresponde a los tejidos de sostén asociados a los haces vasculares. También les quiero hacer notar la presencia del símbolo en forma de lluvia correspondiente al clorénquima del mesófilo. En general también, en este esquema podemos notar que rodeando los haces vasculares pueden aparecer vainas, que en el caso, más adelante lo vamos a ver, de gramíneas, la presencia de estas vainas me va a determinar distintos tipos de hojas. Mientras que en dicotiledóneas, estas vainas no es que no tengan importancia, pero no determinan la estructura de una hoja. Esas vainas se denominan vainas parenquimáticas y suelen tener una prolongación hacia la epidermis, y esas prolongaciones justamente se denominan prolongaciones de la vaina. Vemos aquí tejido de sostén, como dijimos anteriormente, en este caso hay fibras, pero también puede haber colénquima en relación a los hacesillos vasculares y también en los extremos de la hoja. Vamos a pasar ahora entonces al estudio de las distintas estructuras de hoja dependiendo del grupo de plantas y dependiendo del ambiente al cual pertenezca la especie de esas hojas. Lo primero que vamos a ver es la estructura de hoja dorsiventral. Esta estructura de hoja tiene la particularidad de presentar una epidermis superior, recordemos que es la que da hacia el xilema, la epidermis inferior o abaxial, la que da hacia el floema, parénquima en empalizada, una o varias capas debajo de la epidermis adaxial y parénquima esponjoso asociado o cercano a la epidermis inferior o abaxial. Haces vasculares en el centro de ese mesófilo, y este tipo de estructura entonces que presenta parénquima empalizada y parénquima esponjoso está asociado a un tipo de hábitat que lo denominamos mesofítico, es decir, que sería un clima templado, como por ejemplo el que tenemos en nuestra región. Por lo tanto, yo voy a decir que este tipo de hoja es dorsiventral, pertenece a las plantas que viven en un ambiente o hábitat mesofítico, y esas plantas corresponden al grupo dicotiledóneas. Son todas especies dicotiledóneas.
Otro tipo de estructura que vamos a ver ahora es el isolateral. En estas hojas se encuentra el clorénquima en empalizada, una o varias capas, luego parénquima o clorénquima esponjoso y nuevamente parénquima en empalizada. Es decir, que el mesófilo está formado por 3 capas que podemos diferenciar, las que dan hacia las epidermis, tanto superior como inferior, corresponden a parénquima o clorénquima en empalizada. Recordemos que es lo mismo decir parénquima que decir clorénquima en empalizada, y parénquima esponjoso en el centro. Por supuesto, haces vasculares con xilema y floema en el medio de ese mesófilo, y la epidermis superior que da hacia el xilema, la epidermis inferior que da hacia el floema. Este tipo de estructura de hoja está asociado a lo que denominamos un ambiente xerofítico, es decir, pertenece a plantas que están adaptadas a vivir en ambientes con baja disponibilidad de agua, ya sea porque existe poca agua en el sustrato o porque el agua no está disponible, porque está, por ejemplo, en un suelo salino, donde el agua está asociada a las sales, por lo tanto no está totalmente disponible para la absorción en las raíces. En estos ambientes encontramos en las hojas este tipo de estructura. Decimos entonces que la hoja es de tipo isolateral o de estructura isolateral, que está asociada a un ambiente xerofítico y también es característico de plantas dicotiledóneas. Para observar algunos ejemplos de este tipo de hoja, esta es una fotografía de un corte transversal de hoja de abelia, una planta ornamental. En esta hoja encontramos una epidermis adaxial, la epidermis abaxial, el clorénquima en empalizada, hacia la epidermis adaxial, el clorénquima esponjoso hacia la epidermis abaxial, el xilema, el floema, formando el acecillo vascular. Este acecillo es el de la nervadura media. Aquí se encuentran otros acecillos dentro de ese mesófilo. La presencia de colénquima como tejido de sostén asociado a este acecillo vascular. En este otro caso, Galactea marginalis es una leguminosa que está presente en las zonas de las sierras de Córdoba. Es una hoja más dura, más coriácea. En el corte transversal de esta hoja podemos observar la epidermis adaxial o superior, allí la presencia de un estoma, la cámara subestomática, la epidermis abaxial, también un estoma abierto, la cámara subestomática, la presencia de clorénquima en empalizada y una pequeña proporción de clorénquima esponjoso entre el clorénquima en empalizada, que prácticamente forma todo el mesófilo de la hoja. Este caso es una hoja con estructura isolateral, mientras que en este caso tenemos una estructura dorsiventral. Esta hoja corresponde a un ambiente mesofítico, esta hoja corresponde a un ambiente xerofítico. En el caso de las sierras de Córdoba, si bien hay precipitaciones, esas precipitaciones no son continuas durante todo el año. Por eso es que se considera un ambiente donde la disponibilidad de agua en el sustrato puede ser un factor limitante. Y eso se ve reflejado en su estructura de hoja. Ambas son dicotiledóneas. Pasamos entonces ahora al estudio de la anatomía de hojas de gramíneas. Y aquí vamos a hacer una relación entre lo que es
la anatomía de hoja con la clasificación taxonómica de las mismas, teniendo en cuenta las subfamilias. Dentro de las más importantes, porque hay otras, vamos a citar dentro de la familia Gramínea las subfamilia Festucoideas y la vamos a asociar con una estructura de hoja tipo festucoide. Y dentro de esa misma familia Gramínea, entonces la subfamilia Panicoide, que la vamos a asociar a una estructura de hoja tipo panicoide. Como vemos, la estructura de hoja toma el mismo nombre que la subfamilia. Comenzamos entonces con el tipo festucoide. Esta estructura de hoja va a estar caracterizada por algunas vainas que van a rodear a los haces vasculares. En este esquema de un corte transversal de una hoja de Gramínea festucoide, puedo ver la epidermis superficial, la epidermis superior o cara adaxial, la epidermis inferior o cara abaxial. En el caso de la epidermis superior, la presencia de células puriformes, que eran típicas de la epidermis de gramíneas. Los haces vasculares y veo rodeando esos haces vasculares la presencia de dos vainas. Una vaina más interna, que es la mestomática, formada por fibras, y una vaina más externa, formada por parénquima, denominada entonces vaina parenquimática. El mesófilo de esta hoja está formado por clorénquima desorganizada. En este caso, en el tipo de hoja festucoideas, si bien pueden estar presentes las dos vainas, tengo que poner mayor atención en la vaina mestomática, que es la que generalmente está bien desarrollada. Este tipo de hoja se va a caracterizar por tener tricomas generalmente unicelulares en las epidermis, sobre todo en la epidermis superior, células silíceas más redondeadas. El clorénquima está desordenado o sin orden aparente. No lo puedo asociar a un clorénquima esponjoso o un clorénquima en empalizada, porque en general sus células no mantienen esas formas. Por lo tanto, directamente hablo de un clorénquima desordenado. Son plantas C3. ¿Qué significa que sean plantas C3? Que la vía de fotosíntesis que van a seguir para la formación de los fotoasimilados tiene como primer producto de la fijación del dióxido de carbono un compuesto de 3 carbonos denominado ácido trifosfoglicérico. Por lo tanto, las plantas se denominan plantas C3, debido a este primer compuesto de fijación del dióxido de carbono formado por 3 carbonos. En general, la mayoría de las plantas tienen esta vía de fotosíntesis, de fijación del dióxido de carbono en el proceso de fotosíntesis. Pero vamos a ver seguidamente que hay un 20 o 30% de especies vegetales que siguen otra vía. También vamos a decir que estas especies que presentan hojas tipo festucoide son microtérmicas. ¿Qué significa que sean microtérmicas? Que se asocian a un ambiente donde las temperaturas medias anuales no superan los 15 grados. Van entre 0 a 15 grados centígrados. Y las precipitaciones están distribuidas a lo largo del año.
En el caso de los climas como el nuestro, templados, esas especies las vamos a encontrar entonces en el invierno, donde pueden darse estas características de temperatura y precipitaciones. Ejemplo de ellos son, por ejemplo, los cereales de invierno, como el trigo, la cebada o el centeno. Otro tipo entonces que habíamos citado para gramíneas es el tipo de hoja panicoide, donde los haces vasculares también están rodeados por vainas, pero aquí lo importante es el desarrollo de la vaina parenquimática, que va a tener la particularidad de poseer cloroplastos amiláceos. ¿Cuál es la diferencia entre estos cloroplastos amiláceos de la vaina parenquimática con respecto a los cloroplastos amiláceos del clorénquima radiado, clorénquima común que se presenta en las hojas? En el caso del clorénquima común, los cloroplastos, si bien están asociados al proceso de fotosíntesis y a la producción de almidón, ese almidón es cedido a amiloplastos, mientras que los cloroplastos amiláceos guardan en su interior el almidón. Por lo tanto, al momento de ser utilizado es fácilmente hidrolizado porque justamente están presentes dentro de los cloroplastos. Estas hojas entonces presentan una epidermis superior, adaxial, hacia donde da el xilema, una epidermis inferior, presentan una vaina parenquimática con cloroplastos amiláceos fácilmente notable, ya lo vamos a ver en una foto de una especie panicoide. El clorénquima ya no se encuentra desorganizado como vimos en el caso de la festucoide, sino que está rodeando cada haz vascular, lo que se denomina anatomía Kranz. ¿Qué es la anatomía Kranz? Es justamente la asociación entre esta vaina parenquimática y el clorénquima radiado en forma de corona. También hay presencia de parénquima incoloro. Y hay tejido de sostén, esclerénquima, porque recordemos que en las gramíneas el único tejido de sostén que está presente es el esclerénquima. Ese tejido de sostén asociado a los haces vasculares. Podemos notar o diferenciar que en este caso los haces vasculares están alternando en tamaño, haces grandes con haces pequeños. Esto ocurre porque no hay una nervadura central en el caso de las gramíneas, sino que son nervaduras paralelas y entonces van alternando haces grandes con haces pequeños. Es importante recalcar que en este tipo de hoja con estructura panicoide, las plantas que poseen esta estructura fotosintetizan con mayor rapidez, produciendo mayor biomasas en aquellos ambientes donde hay altas intensidades de luz. Es decir, esta anatomía tipo Kranz hace que estas especies sean más eficientes que las plantas C3 cuando hay alta disponibilidad de luz. Vamos a decir entonces que la estructura foliar tipo panicoide está asociada a epidermis con tricomas generalmente bicelulares. Las células del clorénquima poseen una disposición radiada rodeando los haces vasculares. Esto es lo que ya denominamos tipo Kranz. La vaina parenquimática está bien desarrollada y además posee cloroplastos amiláceos, mientras que la vaina mestomática puede estar ausente, puede ser reducida.
En este caso no le vamos a prestar atención a esta vaina mestomática para identificar las hojas tipo panicoide, sino que vamos a prestarle atención a la vaina parenquimática. También puede haber presencia de parénquima incoloro. Son plantas carbono 4, es decir, que el producto de fijación de dióxido de carbono en la fotosíntesis, el primer producto es un ácido formado por 4 átomos de carbono, denominado ácido oxalacético. Esto es lo que le da el nombre a estas plantas, por lo que las denominamos plantas carbono 4. Y estas plantas las vamos a asociar a climas o ambientes megatérmicos, es decir, son plantas que van a prosperar significativamente en ambientes de altas temperaturas, superiores a los 20 grados. También con alta humedad. Por ejemplo, en nuestro caso, que son de clima templado, las vamos a encontrar en el verano. Son plantas de crecimiento estival. Un ejemplo de ello, por ejemplo, es el maíz. Para ilustrar este tipo de plantas o de estructuras de hoja en gramínea, vamos a primero observar el corte transversal de una hoja de avena, que es una hoja tipo festucoide. Voy a tener la epidermis adaxial, la epidermis abaxial, los acecillos formados por xilema y floema son acecillos colaterales, el clorénquima desorganizado y la presencia de la vaina mestomática, la vaina de fibras, bien desarrollada. Mientras que en un corte transversal de panicum, de paja voladora, es una hoja tipo festucoide, es una planta, una especie perteneciente a la subfamilia de las panicoides, y en su hoja podemos entonces observar la epidermis adaxial que da hacia el xilema, la epidermis abaxial que da hacia el floema, son acecillos colaterales. Podemos observar el xilema, el floema formando esos haces, la vaina mestomática de fibras, que si bien está presente la voy a identificar, pero la mayor observación y donde tengo que poner más atención es en la presencia de la vaina parenquimática con cloroplastos amiláceos. Son cloroplastos bien densos, bien grandes y van a inclusive ocupar todo el citoplasma de esa vaina parenquimática. También tengo que prestar atención a lo que es el clorénquima radiado, que serían las estructuras que me forman la anatomía tipo Crancia. Por lo tanto, al comparar estos dos tipos de hoja, recordemos que lo importante en el caso del tipo festucoide es la presencia de la vaina mestomática o vaina de fibras. Y en el caso de la estructura panicoide, la presencia de la vaina parenquimática con cloroplastos amiláceos y el clorénquima radiado alrededor de cada uno de esos haces vasculares. Por último, vamos a estudiar qué ocurre con las hojas de gimnospermas o pinófitas. Para ello, recordemos que las hojas en gimnospermas generalmente son aciculares, por lo tanto vamos a estudiar un corte transversal de una acícula, por ejemplo, en este caso, de pino. Esto es un esquema correspondiente a un corte transversal de la acícula de pino. En este esquema vamos a ver la epidermis, que en este caso no vamos a hacer la diferencia, no se hace la diferencia
entre epidermis adaxial o abaxial, sino directamente por la forma que tiene la hoja. Hablamos de epidermis. Por debajo de ese epidermis va a aparecer una hipodermis, que son células parenquimáticas que han engrosado su pared, las han esclerificado mediante la formación de una pared secundaria lignificada, dura, y es lo que le da la consistencia dura y coriácea a las acículas de pino. Por debajo de ese epidermis vamos a encontrar las células del mesófilo, que presentan costillas, es decir, son células diferentes al mesófilo que encontrábamos en angiospermas. Luego, también podemos tener la presencia de conductos resiníferos, típico en gimnospermas. Por dentro de ese mesófilo vamos a encontrar una vaina de células parenquimáticas que se denominan endodermis y que no debemos confundirla con la endodermis que después, más adelante, vamos a ver en raíces. Esto simplemente se denomina endodermis porque va a tener una función importante entre la conducción de fotoasimilados desde este mesófilo, desde este clorénquima, hacia el centro de la hoja. Luego va a haber un tejido de transfusión que va a estar formado por células parenquimáticas y traqueidas, que van a colaborar esas traqueidas con el tejido vascular de los haces vasculares, xilema y floema. Recordemos que en este caso los haces vasculares en las células, los haces vasculares pertenecientes a gimnospermas, en el caso del xilema va a tener solamente como célula conductora las traqueidas, y en el caso de floema van a tener solamente como células conductoras las células cribosas. En este caso vemos una foto de un corte transversal de un falso abeto, Picea avis, y podemos identificar las distintas partes que la forman: la epidermis, la hipodermis, las células del mesófilo con costillas, ese clorénquima, la endodermis, el tejido xilemático, el tejido floemático y el tejido de transfusión, xilema y floema, formando los haces vasculares. Hasta aquí entonces hemos podido estudiar las distintas estructuras de hojas asociadas a los grupos taxonómicos, es decir, estructuras de hojas en dicotiledóneas, en monocotiledóneas gramíneas y en gimnospermas. Como así también en el caso de dicotiledóneas y de gramíneas, poder asociar esas estructuras de hoja a los ambientes a los cuales las especies a las que hojas pertenecen, las especies viven o habitan. Hasta aquí entonces todo lo correspondiente a hojas.